bienvenidos a todos a este nuevo webinar organizado por FM y la Oficina Acelera Pyme de FM. En este caso tenemos con nosotros a los compañeros de Ibernova que van a presentar la jornada de Tu taller industrial no está desorganizado, está fuera de control. Y bueno, comentaros un poco, muchos de vosotros ya sabréis, pero bueno, todo esto es gracias a Oficina Acelera Pyme FM, FM, el clúster de la fabricación avanzada, en el cual, bueno, como podéis ver, el famoso quesito, dentro del clúster ahí tenemos en estos momentos 8 asociaciones diferentes. En la parte derecha las más tecnológicas, las más digamos, innovadoras, Adimat, impresión 3D, STEC y Aptec, ya más robótica, automatización y startups. Y en la parte izquierda las más, entre comillas, clásicas de fábricas de herramienta de mano, tornillería, mecanizadores y importadores de máquina de herramienta. Y por otro lado, la más importante, que este año cumplimos 80 años, que es AFM, que es la primera de todas, que es la de fabricantes de máquina de herramienta. Aparte de todo ello, tenemos una red de partners. En estos momentos tenemos más de 100 partners, que son un poco los socios colaboradores que se encargan de dar apoyo a todo el clúster. En FM, ¿qué hacemos? Pues un poco comentaros también el roadmap, digamos, que seguimos o que queremos seguir en estos momentos en la asociación, que es desde ayuda a los asociados desde el momento de iniciar en la parte de marketing, en el desarrollo de negocio. Ahí tenemos un grupo de mercados y al que pertenezco yo un grupo de marketing. Por otro lado, el desarrollo tecnológico, una colaboración con nuestros asociados en proyectos de I+D, vigilancia tecnológica y seguridad de máquinas. Y por otro lado, el desarrollo de personas, que es una de las ramas también muy importantes de FM, en la cual va relacionada a lo siguiente que os tengo que mencionar, que es Join, el portal de empleo industrial, que, bueno, como bien el nombre indica, es un portal de empleo industrial en el cual queremos unir tanto las empresas, la industria y las personas. Entonces, si no estáis dado de alta, os animo a que lo hagáis porque la verdad es que es una plataforma muy, muy interesante. Y poco más, no le quito más tiempo a mis compañeras de Ibernova, Itziar y Doya. Adelante con vuestra presentación. Muchas gracias, Miquel. Vale, ¿me confirmáis, por favor, que veis la pantalla? Sí, de momento se ve. Vale, aquí. Vale, pues si os parece, empezamos. Bueno, yo soy Chiar López, llevo 25 años ayudando a lo que son empresas en su proceso de transformación digital, especialmente en todo lo que tiene que ver con el mundo de la fabricación, la planificación, calidad, mantenimiento y operaciones, ¿no? Y a lo largo de la sesión de hoy, lo que me gustaría es principalmente explicaros, ¿no? Lo que estamos viendo en aquellas empresas que están mejorando su competitividad y cuáles son aquellos patrones que vemos que se repiten en las mismas, ¿no? Entonces, sobre todo, quería empezar con una reflexión, ¿no? Y es lo mucho que está cambiando lo que son las empresas industriales en los últimos 10 años. En estos últimos 10 años nunca habremos tenido unas máquinas más avanzadas, procesos más automatizados, mayor cantidad de datos y de información, ¿no? Y sin embargo, si preguntamos a cualquier responsable de un taller o director industrial sobre si es o no es más fácil que hace 10 años controlar lo que está pasando en la planta productiva, la mayoría de ellos nos van a contestar que cada vez es más difícil, ¿no? Y esto al final es cada vez más complicado porque la mayor parte de vosotros, si abriésemos los micrófonos y os preguntásemos si tenéis un RP, la mayor parte de vosotros nos diríais que sí, por no decir la totalidad de los que estáis aquí asistiendo. Pero si hablamos de lo que es el mundo de la planta productiva y os preguntamos si tenéis una solución específica que nos permita controlar en tiempo real lo que está ocurriendo en la planta, muchos de vosotros nos diríais que no, ¿no? Y es uno de los errores que habitualmente nos encontramos, ¿no? Que pretendemos controlar lo que es la planta productiva bien desde el mundo del RP o desde lo que son bonos de trabajo manuales en papeles, ¿no? Entonces, bueno, en una industria
que cada vez está cambiando, ¿no? Donde los plazos de entrega de nuestros clientes cada vez son más exigentes. Esto ya no es como hace unos años, ¿no? Donde al final los clientes están acostumbrados a que les diésemos un plazo de entrega o les dijésemos que va a estar la semana que viene. Ahora ya no es suficiente con decirles que va a estar la semana que viene, quieren saber el día que va a estar, ¿no? Estamos además en un mundo en el que cada vez estamos reduciendo el tamaño de las series, cada vez las series son más cortas, lo que demanda una mayor flexibilidad. Hablamos incluso de series unitarias, ¿no? Al final hay muchísimos cambios, urgencias a las que dar respuesta y en series unitarias cortas, pues bueno, la flexibilidad y la capacidad con la que somos capaces de responder, ¿no? a estos cambios y a esta secuenciación de la producción, pues cada vez es más importante, ¿no? Al no disponer de información en tiempo real ni datos contextualizados que nos permitan tomar decisiones basadas en datos, en información, lo que hacemos en muchos casos es guiarnos por la intuición, ¿no? O incluso en determinados momentos tomamos decisiones a todo pasado. Es decir, no sabemos lo que está ocurriendo en estos momentos en la planta. No sabemos si hay una máquina que está parada, no sabemos cuál es el avance real de la obra en curso, si hay un pedido que se ha retrasado por determinados motivos y no somos conscientes de ello hasta que igual termina la jornada laboral o esta información se introduce en el sistema de gestión. En determinadas empresas también hay una dependencia excesiva de determinadas personas, ¿no? De personas concretas, del jefe de taller, ¿no? Si hablamos de empresas pues, de un tamaño reducido, pues incluso hay determinadas órdenes de fabricación o referencias que solo pueden ser ejecutadas por una persona, ¿no? Se producen cambios, estos cambios los realizan de manera manual, igual en el programa de control numérico y no se notifica, basados en su experiencia. Pues al final dependemos en exceso de determinadas personas y no democratizamos ese conocimiento, ¿no? Y encima en un momento en el que pues cada vez hay más dificultad, ¿no? de encontrar personas lo suficientemente formadas, ¿no? Determinados procesos, como puede ser el mundo de la automoción, el de la máquina herramienta, eh, pues bueno, nos encontramos, o bienes de consumo, nos encontramos una necesidad importante, ¿no? de gestionar de manera de principio a fin todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, no solamente de producto, sino también del proceso, ¿no? Para que ante cualquier reclamación pues seamos capaces de darle una respuesta ágil, ¿no? Cada vez tenemos más competencia, los costes cada vez están más ajustados para poder pues bueno, operar en un mercado, como comentaba, cada vez más competitivo y entonces pues bueno, el margen para poder cometer errores cada vez es menor, ¿no? Y esto al final básicamente lo que nos refleja es una realidad que está viviendo la industria en estos últimos años, donde las cosas están cambiando cada vez más y donde al final lo que nos vamos a encontrar es que el problema no es producir, sino que el problema es no tener visibilidad de lo que está ocurriendo en las plantas industriales, ¿no? En cualquier empresa industrial, independientemente del sector, bien hablemos de mecanizado de precisión, maquinaria especial, máquina herramienta, el mundo de la calderería, de los bienes de equipos o incluso en el mundo del montaje, al final, los síntomas suelen ser similares, ¿no? Nos encontramos con retrasos inesperados que afectan a lo que son los plazos de entrega. En determinados momentos esto puede conllevarnos incluso penalizaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de series cortas o incluso unitarias, lo que nos encontramos es que, bueno, pues al final el cambio de prioridades es continuo. Muchas veces no se refleja en el sistema de gestión o en una secuenciación y esta información reside en un Excel o en un project o en la cabeza del responsable del taller. Hay muchas preguntas a lo largo del día para saber qué es lo que está pasando, muchas llamadas telefónicas, se baja al taller, llamadas de clientes que nos preguntan qué hay de lo suyo, de su pedido, ¿no? Y al final no somos capaces en muchas ocasiones de indicarles, ¿no? Cuál va a ser la fecha en la que vamos a poder servir un pedido. Nos encontramos con silos de información, ¿no? Donde la documentación o
la información que tenemos que consultar se encuentra dispersa, bien sea en papel, en Excel, en la cabeza, como comentaba con anterioridad, de personas que son importantes para la organización y que se acaban convirtiendo en imprescindibles, pero que en determinados momentos pues, nos afecta, ¿no?, en lo que es la estandarización de los procesos productivos, ¿no? Tenemos dificultad para conocer el coste real de la fabricación, ¿no? Hacemos un coste teórico de lo que podemos tardar o nos puede costar fabricar algo, basado en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando de series unitarias, en nuestra experiencia, pero no tenemos los costes reales de fabricación, porque tener estos costes reales de fabricación implica ser capaces de capturar en tiempo real lo que está ocurriendo en la planta productiva y saber si hemos tenido una parada que ha durado 10 minutos o que ha durado 4,53. ¿Vale? Todo ese tipo de información provoca, la falta de esa información al final provoca que no tengamos los costes reales de fabricación, ¿no? Y luego detectamos los problemas demasiado tarde, ¿no? Y el detectar los problemas demasiado tarde es como ir en un coche, al volante de un coche, y ver lo que está ocurriendo por el retrovisor, en lugar de verlo de frente, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscamos es, sobre todo, permitir a la gente que disponga de esa información en tiempo real, ¿no? ¿Por qué no tenemos información en tiempo real, no? Porque intentamos gestionar desde la planta productiva, como os comentaba, con el ERP, ¿no? El ERP, al final, el objetivo de un ERP es básicamente la gestión económico-financiera de la empresa y ser capaz de decirnos de manera teórica qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Pero no es capaz de capturar la realidad de la planta y menos en tiempo real mediante comunicación con máquinas. Es un elemento que también es diferenciador, ¿no? La información se recoge en papel, por lo que existe un gap entre lo que ocurre en la planta y cuando esta información se lleva al sistema de gestión. Y luego existen silos de información entre los diferentes departamentos, ¿no? Producción, calidad, mantenimiento, dirección. Esto al final provoca que la información o el estado o la situación o lo que creen que está ocurriendo en cada uno de los departamentos sea totalmente diferente, ¿no? Y esto provoca, pues muchas veces en las reuniones que suele haber de inicio de la jornada laboral, pues discusiones entre producción, mantenimiento, porque yo te he avisado a una hora, tú has venido a otra, no, yo he venido cuando me has avisado. Bueno, pues ese tipo de situaciones que se dan mucho más a menudo de lo que pensamos, ¿no? Y en consecuencia, pues al final nadie tiene una visión única y compartida de lo que es la planta, ¿vale? Entonces, nosotros hoy lo que queríamos comentaros y explicaros es cómo otras empresas que se encontraban en situaciones similares han dado el paso de proceder a llevar a cabo un proceso de transformación digital, lo han hecho de la mano de Ibernova y básicamente qué es lo que pretendemos, ¿no?, cuando hablamos de la planta productiva. Nosotros al final, en la mano derecha de la diapositiva, veis una serie de palabras, ¿no?, con las que muchos de vosotros os veréis identificados, ¿no? Conceptos como trazabilidad, etiquetado a pie de máquina para evitar mislabeling, ser capaces de gestionar proyectos, conocer cuál es el avance de la obra en curso, poder llevar a cabo un control estadístico de procesos si estamos hablando de series largas, controlar los parámetros del proceso, la documentación. Bueno, al final, nosotros cuando hablamos de la planta, de procesos industriales, básicamente lo que hablamos es de conectar personas, máquinas, el mundo de la producción, de la calidad, el mantenimiento y la logística, de tal manera que seamos capaces de capturar datos del proceso y contextualizarlos para que estos datos los podamos convertir en información que nos permitan tomar decisiones para la mejora continua de lo que son nuestros procesos industriales. Porque un dato, sin que esté contextualizado, básicamente lo que nos va a decir es como si yo te digo en un momento determinado que tú vas en un coche y vas a 90 kilómetros por hora. Pues 90 kilómetros por hora puede ser ir rápido o ir muy lento, dependiendo de dónde estemos hablando. No es lo mismo ir a 90 kilómetros por hora por un tramo urbano que por una autopista, ¿no? El dato contextualizado, el dato que serían esos 90 kilómetros por hora, contextualizado, teniendo en cuenta dónde nos encontramos, nos aporta una información para que podamos decidir qué es lo que podemos hacer con esa información
y mejorar nuestros procesos. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en Ibernova, ¿no? Vale, diferentes síntomas, problemas que nos ocurren, ¿no? No sabemos lo que está pasando en la planta. Es una cosa que bueno, pues nos comentan, ¿no? Cuando visitas empresas de manera habitual, tener en cuenta que bueno, en este caso podemos estar visitando entre una y dos empresas todos los días, ¿no? Por cada una de las personas que formamos Ibernova, que somos aproximadamente unas 300 personas, y nos encontramos habitualmente preguntas que nos dicen, oye, mira, yo tengo un problema y no sé dónde está mi pedido. No sé cuántas operaciones del pedido de este cliente se han ejecutado. O no sé decirte qué máquina está trabajando. O, oye, cuando necesito tener una matriz de capacitaciones para asignar determinados trabajos a un operario en función de esa capacitación, tengo que saber si ese operario está disponible, ¿no? Y muchas veces lo que nos encontramos es que no somos capaces de contestar a esta pregunta de una manera rápida, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos es poner esta información a disposición de las personas adecuadas en el momento que lo necesiten, de tal manera que seamos capaces de visualizar de una manera rápida el estado en el que se encuentran cada uno de nuestros recursos productivos. De tal manera que lo que hagamos sea una gestión de la excepción. Es decir, yo llego a la planta, después estoy trabajando a jornada partida o a turnos, llego al comienzo de mi jornada y soy capaz de ver en un panel el estado en el que se encuentran las máquinas. Soy capaz de ver el OE, el avance de la obra en curso, si la máquina está parada o no está parada. Y puedo ver que una máquina está en marcha, pero de repente puedo ver un indicador, ¿no? que me llama especialmente la atención y al llamarme la atención digo, ostras, pues esta máquina, a pesar de que en estos momentos está en fabricación y está trabajando de una manera adecuada, con anterioridad ha ocurrido algo que me está penalizando, ¿no? Mi productividad y con ello me está penalizando y me está reduciendo los márgenes, ¿no? Entonces, yo puedo ver que hay una situación anómala y entrar a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y poder ver, ¿no? Oye, lo que yo había definido, la teoría versus la realidad, ¿no? De tal manera que al final voy a tener visibilidad de qué es lo que ocurre en cada momento, contra qué órdenes estoy trabajando, en qué estado se encuentran las máquinas y cuál es la carga real de trabajo de cada uno de mis recursos productivos. ¿Eh? Y voy a poder ver en un Gantt incluso lo planificado versus la realidad de lo que ha ocurrido. La idea aquí es pasar del creo, que decir en una frase creo es sinónimo de no sé, a decir, oye, esta orden está al 86% y termina a las 3:30 de la tarde, ¿no? Al final, ser capaz de disipar cualquier duda cuando llevamos a cabo, tenemos una conversación con alguien, ¿no? Y evitar el creo, ¿no? Que mata completamente una conversación. ¿Vale? Series cortas, problemas, urgencias, el día a día del taller. Yo defino un plan maestro de fabricación, viene en el RP, en un Excel, lo mando al taller y de repente hace todo boom, ¿vale? Y se destruye. Nada, casi en muchos casos, dependiendo de la tipología de empresa que seáis, ¿no? Eso se destruye muchas veces prácticamente al cabo de, según lo bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque se producen averías en máquinas, ¿no? Un operario, con el asentismo que tenemos también, pues últimamente en el País Vasco, pues bueno, pues lo que nos ocurre muchas veces es que se produce una ausencia. Oye, mira, pensaba que iba a venir este operario, resulta que no ha venido. Y este operario me atendía 2, 3 máquinas. Pues tengo que ver cómo lo que tenía que hacer en estas máquinas lo redistribuyo o cómo me reorganizo para dar respuesta a esa ausencia, ¿no? Los comerciales que llaman y dicen, oye, mira, me acaba de llamar fulanito y resulta que es que tenemos que entregar sí o sí porque si no vamos a perder a este cliente. Bueno, urgencias que se producen todos los días, ¿no? Derivadas por nuestros clientes, ¿no? Retrabajos, situaciones anómalas que se dan, especialmente si la información está en la cabeza de las personas y hay una persona que no ha venido a trabajar ese día y yo estoy utilizando un programa de control numérico
tiene N pasadas y resulta que esta persona, basada en su experiencia, toca determinados parámetros del programa de control. Pues bueno, pues eso me puede generar retrabajos, retrasos o algo habitual, oye, falta un material, ¿no? Entonces, nosotros lo que ponemos a disposición de estos clientes que tienen problemas con la planificación es una solución de planificación dinámica que nos permite conocer cuál es la disponibilidad real de nuestros recursos productivos, qué máquinas están funcionando y teniendo en cuenta la disponibilidad teórica de nuestros recursos productivos, los tiempos de preparación, los tiempos de cambio y los tiempos de ciclo y las unidades que hemos lanzado a planta, ser capaz de definir de manera teórica cuánto va a tardar en ejecutarse una orden y una operación, ¿no? De tal manera que luego, con la información que vamos a ir capturando de la planta productiva, vamos a ir retroalimentando esta planificación y vamos a ver reflejadas todos esos cambios y esas urgencias que se han producido en la planta y vamos a ver cómo afectan a los plazos de entrega que hemos dado a nuestros clientes, ¿no? Entonces, al final, con una secuenciación basada en una herramienta que se retroalimenta directamente desde el mundo de la planta productiva, convertimos las previsiones de lo que íbamos a hacer en una realidad que nos va a permitir gestionar cualquier situación que se nos produzca, se nos produzca, ¿no? Os comentaba antes, os ponía la analogía de la persona que va en un coche, que va conduciendo y de repente se encuentra mirando por el retrovisor. Eso quiere decir que detectamos problemas o errores o tenemos retrasos y los detectamos demasiado tarde, ¿no? En aquellas empresas, por ejemplo, de maquinaria, ¿no? O que hacéis calderería, ¿no? Podéis estar diciendo, oye, yo tengo un proyecto previsto de unas 1000 horas y te encuentras posteriormente que las horas reales son 1300. Oye, pero ¿esto cuándo lo descubrimos? Porque no es lo mismo descubrirlo cuando estoy comenzando a tener una desviación o antes de empezar a tener esa desviación que con posterioridad, ¿no? Cuando el proyecto ya está terminado y no puedo hacer nada, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros al final, además de capturar datos, ponemos a disposición de los operarios, de los encargados o de los directores de un proyecto o del director industrial, toda la información que ellos necesitan para conocer en tiempo real cuál es el avance de la obra en curso y poder hacer una comprobación o un contraste continuo de lo que son las horas previstas versus la realidad, de los tiempos de ciclo teóricos versus los tiempos de ciclo real, cuando estamos hablando igual incluso de producción seriada, ¿no? Para que de esa manera podamos contrastar, ¿no? Cuál es el avance real versus el teórico que deberíamos de llevar, ¿no? Después de las horas consumidas, ¿no? Y para ello lo que utilizamos pues, son indicadores como estos y herramientas de explotación de la información. Un problema muy habitual es que no conocemos el coste real de fabricación, especialmente cuando hablamos pues, igual de series unitarias, de proyectos, ¿no? Porque al final muchas veces lo que se hace cuando hay que hacer una cotización es hacemos una cotización basada en experiencias anteriores, ¿no? Y esta cotización basada en experiencias anteriores, además, lo baso en una recogida manual de información, ¿no? Donde los datos que yo estoy reportando se encuentran maquillados, ¿no? Todo el mundo trabaja 8 horas, se producen incidencias que duran 10 minutos, ninguna dura 11, o se produce una situación, bueno, siempre son datos que están, entre comillas, cocinados, bien sea por los operarios, ¿no? Entonces, al final, sabemos que hemos vendido, pero desconocemos, ¿no? Las horas reales que nos ha llevado a ejecutarlo, cuáles han sido los tiempos de preparación, especialmente si andamos continuamente cambiando por urgencias, porque esas urgencias, que muchas veces vienen derivadas del departamento comercial, ¿no? Provocan una serie de cambios en las máquinas y esos cambios en las máquinas tienen un coste. Entonces, ese tipo de información es importante para luego tener los costes reales de fabricación, ¿no? Y ver qué pérdidas he tenido de rendimiento derivadas pues, de todos estos cambios que estoy teniendo o si en un momento determinado estoy trabajando a una velocidad reducida porque he tenido un problema con una herramienta, ¿no?
Entonces, desde lo que es el mundo de la planta, mediante una comunicación directa con los controles de las mismas o por medio de unos PLCs, en caso de que estemos hablando de máquinas que ya tengan sus años, lo que podemos hacer es capturar de manera automática los tiempos de preparación, los tiempos de producción, los tiempos de incidencia, los motivos y luego ser capaces de capturar las unidades que estamos fabricando y si la máquina nos lo proporciona, incluso las unidades rechazadas, ¿no? Con esto vamos a tener ya la información que vamos a necesitar junto con lo que comentábamos anteriormente de la secuenciación y ver la disponibilidad de nuestros recursos productivos. Vamos a poder hacer un cálculo del OE, uno de los indicadores pues, más utilizados en muchos sectores industriales, ¿no? Al final, nosotros lo que pretendemos es que tengáis toda la información para que podamos tener una comparativa de costes reales versus costes teóricos y que luego seamos capaces de ajustar correctamente lo que son los tiempos de ciclo y los tiempos de preparación asociados a cada referencia para que de esta manera podamos mejorar la rentabilidad de nuestro negocio. Y esto lo hacemos al final montando también entornos integrados con lo que es el sistema de gestión. Antes os hablaba mucho de las personas, ¿no? Del depender, ¿no? También de los conocimientos que tienen las personas, ¿no? Al final dependemos muchísimo de operarios veteranos, de lo que ellos saben hacer, de encargados del taller que tienen en su cabeza pues, todo lo que es la organización, ¿no? Cómo distribuyen el trabajo, cómo tienen que hacer determinadas cosas. Toda esa información debemos tenerla documentada, ¿no? Para que en un momento determinado podamos estandarizar, ¿no? Y si yo empiezo a trabajar en una de vuestras plantas de producción, pues mi formación no requiera o el que yo pueda hacer mi trabajo no requiera de que junto a mí esté en todo momento ese encargado o ese operario veterano, ¿no? Me tendrá que formar, me tendrá que enseñar a hacer determinadas cosas, pero tendré que tener el proceso lo suficientemente estandarizado y documentado para que el sistema pueda ayudarme a hacer mi trabajo de manera adecuada. Esto al final provoca que seamos capaces de acceder a tiempo real en nuestro puesto de trabajo a toda la documentación, planos o vídeos que podamos necesitar para hacer nuestro trabajo y que podamos ir dejando constancia de todas las situaciones que nos vayamos encontrando a lo largo del proceso productivo de cada posibles auditorías. Y vamos a evitar el depender de una persona para saber que en un momento determinado se ha modificado un plano, ¿no? Porque el plano lo vamos a tener en el propio sistema y no voy a tener que gastar tiempo en ir máquina por máquina entregando las nuevas versiones de un plano, destruyendo la documentación obsoleta y corriendo el riesgo de que en un momento determinado en una máquina se pueda estar trabajando con un plano obsoleto, ¿no? Imaginaos que estáis haciendo un gran mecanizado y resulta que estás trabajando con un plano obsoleto, ¿no? Y estás un eje de un aerogenerador y estás trabajando con un plano obsoleto. Pues el impacto económico que tiene el estar trabajando con un plano obsoleto en una pieza de esas dimensiones, pues es inmenso, ¿no? Por el coste que eso origina, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que pretendemos es que se dependa menos de las personas y de la memoria y guiarnos por medio de lo que es un proceso, ¿no? Antes os comentaba, ¿no? Hoy en día tú vas a un taller, las máquinas nunca ha habido máquinas tan buenas que nos pueden dar tantos datos con las que podemos comunicarnos de diferentes maneras, pero al final esto no consiste en tener un montón de datos, ¿no? Esto al final consiste en tener los datos que yo necesito y contextualizarlos para decidir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y al final ser capaz de conectarnos con máquinas lo que nos permite es tener información de mayor calidad y más fiable que si es reportada por parte de un operario. Esto es lo que nos va a permitir al final
va a ser conocer realmente cuando una máquina está arrancando viruta, cuando una inyectora, cuántas inyectadas estoy haciendo por ciclo, si en un momento determinado tengo que cubrir una cavidad en un molde, voy a ser consciente y voy a saber que en lugar de 6 inyectadas voy a tener 5. Bueno, voy a tener determinada información que nos va a permitir conocer la utilización real de la máquina, tener el OE, los motivos reales de parada y la capacidad real que tengo de máquina y sobre todo sin la intervención de las personas. ¿Vale? Aquí al final la idea es que en aquellos procesos en los que necesito que intervengan y que reporten información, como puede ser un montaje, apoyarnos en ellos y guiarles, ¿no? Y en aquellos puestos en los que seamos capaces nosotros directamente de capturar esa información, pues oye, ponerla a su disposición para que sean más eficientes. Vale. Y muchas veces lo que nos ocurre es que hay muchas empresas que no tienen la calidad integrada dentro de lo que es el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos es tener una trazabilidad y una calidad que abarque todo el proceso, desde lo que es la recepción hasta lo que es la expedición, llevando a cabo todos los autocontroles en planta que se requieran, implementando los diferentes pokayokes que nos puedan asegurar que todo el material que yo estoy utilizando para fabricar algo es el material que es adecuado, que no se encuentra bloqueado por el departamento de calidad y que si en un momento determinado tengo que llevar a cabo un control estadístico de procesos, pueda definir las diferentes características que tengo que controlar, bien sea de tipo variable o de tipo atributo, y en aquellas que sean de tipo variable, pues poder definir, ¿no?, cuáles son los valores nominales con sus diferentes tolerancias, qué dispositivo de medida tengo que utilizar, cuál es el tamaño de muestra. Y para aquellas empresas que se encuentren en el sector de la automoción, pues bueno, o aeronáutico, en aquellos que se lo reclamen, pues bueno, poder definir incluso todo lo que tiene que ver con los ANFES, ¿no? Para que podamos definir esos ANFES, planes, pautas de control y llevar a cabo luego posteriormente los cálculos de capacidades con el CP, el CPK y ver cuáles son la media o el recorrido, ¿no? Tener también la posibilidad de gestionar, llevar a cabo una evaluación de proveedores, una gestión de no conformidades. Bueno, pues al final, el ser capaz de tener una herramienta que ante cualquier reclamación por parte de un cliente o ante cualquier auditoría tengamos la posibilidad de demostrar que estamos trabajando o que estamos fabricando de acuerdo a las exigencias del cliente y del mercado en el que nos estamos moviendo, ¿no? Porque el objetivo aquí es sobre todo prevenir que se produzca un error y no tener que documentarlo, ¿no? Como aparece ahí. Bueno, y luego esto al final, todas estas soluciones de las que estamos hablando, impacta directamente en lo que es el día a día de diferentes roles, ¿no?, y personas que participan, ¿no?, en una organización. Aquí he puesto cómo cambia la vida del director industrial, pero podríamos hacer lo mismo desde el punto de vista de un operario, un encargado de taller, ¿vale? Entonces, pero bueno, voy viendo un poco la tipología de charla, pues había pensado que lo mejor sería hacerlo desde el punto de vista de un director industrial, que pasa de perseguir la información, de gestionar urgencias, de corregir desviaciones y de tomar decisiones con datos antiguos o basado en su intuición, a controlar lo que está ocurriendo en la planta productiva en tiempo real, controlar cada una de las operaciones que se están dando, anticipar, ser capaz de anticiparse a los problemas porque lo está viendo, poder simular diferentes escenarios de trabajo, hacer, bueno, ver cómo puede afectar en un momento determinado el cambiar una orden de una máquina a otra, ver cómo puede impactar esto en la planificación, ver cómo puede impactar en lo que son los costes y cómo pasamos a poner a su disposición, sin necesidad de cocinar los datos que tenemos, pues los diferentes indicadores, ¿no?, con los que puede gestionar de una manera eficiente su planta productiva, ¿no? Estamos viendo aquí pues un ejemplo de lo que puede ser la evolución del OE anual, mensual, semanal,
y podemos ir viendo cuáles son las pérdidas que se han ido produciendo para cada una de las máquinas, ¿no? Incluso en un momento determinado podemos ir viendo, ¿no?, si tenemos determinadas tendencias o no. Podemos analizar también lo que es el performance desde el punto de vista de los operarios, de las máquinas. Somos capaces en un momento determinado de sacar información sobre lo que nos ha costado hacer una referencia, tener trazabilidad ascendente, descendente, en definitiva, poner a disposición de lo que es el director industrial toda la información que pueda necesitar para gestionar la planta y mejorar sus procesos industriales, ¿no? Es una herramienta en la que apoyarse. Bueno, lo que he puesto ha sido, nosotros dentro de lo que es Cibernova, como os comentaba, yo llevo 25 años, pero llevamos más de 30, 35 años en el sector de lo que son las empresas industriales, ¿no? A lo largo de estos años hemos ido acumulando muchísima experiencia y lo que hemos hecho ha sido dar un paso más, ¿no?, y centrarnos en lo que es el conocimiento sectorial. Hacer una aproximación a nuestros clientes desde lo que es el conocimiento de su sector, haciendo una inversión importante en la verticalización. Una verticalización significa básicamente configurar y parametrizar de saque determinadas soluciones de tal manera que dan respuesta a determinados procesos industriales y a determinados indicadores que se pueden utilizar en diferentes sectores, ¿no? Pues en el mecanizado, en lo que puede ser la maquinaria, bienes de equipo, el mundo de la calderería, los bienes de consumo y la parte correspondiente al montaje, ¿no? Cada una de estas tipologías de empresa tienen problemáticas diferentes y desde Ibernova entendemos que problemáticas diferentes no pueden enfocarse desde un punto de vista genérico, porque abordar proyectos de digitalización desde un punto de vista genérico lo que provoca es un alto nivel de personalización, ¿no? Entonces, lo que queremos es, desde ese conocimiento sectorial, aproximarnos a nuestros clientes y ser capaz de dar respuesta de una manera rápida y ágil a determinadas demandas que son habituales en el sector y luego pudiendo adaptar determinadas casuísticas pues, no contempladas o, o funcionamientos diferenciados de estos clientes, ¿no? Entonces, bueno, si alguno de vosotros pues, quiere profundizar en alguno de los sectores, pues yo encantada de contaros lo que hacemos. Y luego, bueno, quería terminar, después de contaros todo esto, contándoos quiénes somos, ¿no? Porque, bueno, Ibernova es una empresa que, como os comentaba, llevamos más de 25 años. Aproximadamente llevamos unos 40 años en lo que es el mundo de la digitalización de procesos industriales. Somos en estos momentos unas 300 personas, tenemos más de 1.500 máquinas conectadas a nuestras soluciones y a lo largo de estos últimos años, pues nosotros, igual que la industria ha ido cambiando, pues nosotros nos hemos ido transformando, ¿no? Y hemos ido hacia lo que es una empresa, pues que es Ibernova, que tenemos 9 oficinas en lo que es España y Portugal, donde invertimos más de 1 millón de euros en innovación y tenemos actualmente dedicadas más de 6.000 horas en lo que es la inteligencia artificial. Nuestra solución da respuesta, hoy nos hemos centrado mucho en lo que es el mundo de la planta productiva, pero somos una empresa que podemos daros una solución transversal desde lo que es el mundo de la ingeniería al mundo de la planta productiva, pasando por la planificación y la gestión, ¿no? Al final somos un equipo multidisciplinar que nos permite especialmente pues bueno, trabajar muy bien lo que son las integraciones, bien sean con nuestras propias soluciones, evidentemente, o con soluciones de terceros, porque nosotros tenemos una doble faceta, ¿no? Somos, por un lado, distribuidores de soluciones de terceros en todo lo que tiene que ver con el mundo de la ingeniería, porque distribuimos soluciones de Dassault para todo el tema de pues, SolidWorks, Persona la 3D Experience. Tenemos también soluciones en el mundo del mecanizado con CAMWorks y XCAM. Tenemos un RP propio
que incorpora inteligencia artificial y tenemos una solución, bueno, tenemos 3 soluciones de captura de datos en planta que nos permiten acercarnos a los diferentes sectores en función de las diferentes necesidades que puedan tener, ¿no? Y una de las partes que nos caracteriza, además de la integración, es ser capaces de converger el mundo de la gestión con el mundo de la planta, el mundo IT con el mundo OT, ¿vale? Y bueno, nos aproximamos, estamos especialmente enfocados en lo que es el mid-market, aunque en determinadas áreas, como puede ser el mundo de la planta productiva, trabajamos con grandes clientes o empresas de tamaño grande. Y esta era la presentación que os queríamos hacer. Entonces, si tenéis cualquier tipo de pregunta, yo estaría encantada de contestarosla. Sí, en este último relacionado con lo que acaba de decir Itziar, si tenéis cualquier tipo de pregunta, bueno, os animo lo primero de todo a que si queréis preguntarlo mediante voz, os activéis el micrófono y hagáis la pregunta. Si no, tenéis dos opciones, una en la parte de abajo que es el chat, en el mismo chat podéis realizar la pregunta, o si le dais al botón de más hay una opción que es preguntas y respuestas, donde también podéis poner las preguntas que os hayan surgido. Yo, de momento, mientras la gente va pensando o va escribiendo si tiene algún tipo de pregunta, yo sí que tengo un par, Itziar, y es, bueno, hemos hablado en todo momento del tema de los datos y demás, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia más importante entre tener datos y tener realmente el control de la producción? Bueno, yo creo que tener datos al final es lo que hemos comentado, ¿no? Antes os comentaba, ¿no? Os decía, yo voy a una velocidad que es 90 kilómetros por hora y ese dato en sí mismo no te dice nada si no lo contextualizas, ¿no? Entonces, un dato puede decirte que algo está pasando, pero no sabes exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el tener el control realmente de la producción implica saber qué está pasando y sobre todo saber qué va a pasar si no hacemos nada, ¿no? Al final, lo que tenemos que pretender cuando hablamos de tener realmente el control de la producción es no simplemente limitarnos, ¿no? a lo que puede ser producir, ¿no? O que los pedidos sigan saliendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dejar de trabajar en función a lo que pueden ser las urgencias y sin la intervención continua, ¿no? de personas que tengan conocimientos, ¿no? Yo creo que al final es que puedas Ujú. contestar, ¿no? ¿Qué Sí. máquina está parada? Si tienes algún cuello de botella, ¿no? ¿Cómo puede impactarte en un momento determinado, ¿no? El cambiar una máquina si tienes una urgencia o una avería, ¿no? Para que tú puedas tomar decisiones con esos datos contextualizados. Sí, bueno, tenemos un comentario barra pregunta de Rubén, pero no tiene mucho sentido. Pone pantalla en negro. No sé si igual se ha confundido a la hora de escribir o si Mm. puede volver a escribir para ver si podemos entender mejor la pregunta, porque no sé realmente a qué se refiere con pantalla en negro. De momento, mientras se anima más la gente, tengo otra de las preguntas es ¿en qué momento es el adecuado para que un taller se plantee implantar una solución MES? Bueno, pues, a ver, yo creo que debería de ser antes de que, cuando ya te lo estás planteando, es en tu buen momento, ¿no? Pero antes de que el problema realmente se convierta en crítico, el que no sepas lo que está ocurriendo en la planta, ¿no? Normalmente la gente lo que suele hacer es abordar esta tipología de proyectos muchas veces cuando crece la carga de trabajo, se mete en un sector nuevo, aumenta, ¿no? Lo que es el número de referencias, empieza a darse cuenta, ¿no? Que tiene una dependencia excesiva de alguien o de alguna persona, cada vez te cuesta más cumplir plazos, ¿no? En esos momentos yo creo que si ya empiezas a tener una carga de trabajo alta, eh, el número de referencias cada vez es mayor y luego estás empezando a tener problemas de cumplimiento de plazos, yo creo que es el mejor momento, ¿no? O si te encuentras en un sector donde la normativa es estricta, pues como puede ser el sector de la automoción, la alimentación, pues tienes que abordarlo y ya va a estar, si no lo tienes.
De acuerdo, Itziar. Vale, Rubén, en principio no creo que haya ningún tipo de problema. Ponía Rubén que nos oye, pero que no nos ve. Eh, en principio se debería de vernos, sobre todo yo por lo menos estoy viendo a Itziar en pantalla, entonces no sé qué ha podido pasar. Lo demás, en principio yo estoy aquí con el chat activo y en la sección de preguntas y parece ser que no hay más. De todas formas, comentar a los asistentes que bueno, se les enviará un correo de seguimiento, si no es mañana pasado, en estos días, para mandarles la presentación bueno, perdón, la presentación o el contacto de Ibernova, por si hay cualquier tipo de cuestión o de duda, pues para que tengáis su contacto para tenerlo a mano. Acaba de hacer una pregunta Fernando, te la hago, Itziar. Y entiendo que la integración de esta solución requiere de un conocimiento y tiempo de aprendizaje. Se requiere mucho esfuerzo y también para una pequeña empresa como la nuestra, con 5 operarios, ¿lo consideras también de utilidad? Tenemos muchas de las carencias que has comentado, pero no sé si puede ser por nuestro propio fallo de organización y no sé si se aconseja una solución así. Gracias. Vale, a ver, depende al final. Entiendo que la integración, dice, de esta solución requiere un conocimiento y un tiempo de aprendizaje. Sí, al final requiere, ¿no? Desplegar, al final pensar, ¿no? Que normalmente la aproximación en función de la tipología de empresa que seáis, como os decía, va asociado a lo que es un vertical, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es entender cómo trabajáis para de esa manera mapear qué necesidades tenéis para ver cómo le podemos dar respuesta dentro de esos verticales, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo, realmente hay una primera fase, ¿no? En la que se requiere que participéis, en la que hacemos ese mapeo y comprobamos, ¿no? Cómo encaja correctamente la solución para dar respuesta, pues, a esos problemas que comentamos y que los vuestros en particular, ¿no? Y luego, a partir de ahí, la siguiente parte en la que tenéis que intervenir es en la puesta en marcha de la solución, ¿no? Haciendo que se produzca un cambio, ¿no? de cultura en lo que es el reporte de la información. Y luego, en una empresa con 5 operarios, lo que habría que ver es en qué punto realmente os encontráis, ¿no? Si os encontráis en un punto en el que, oye, tiene sentido dar este paso o no, lo podemos comentar y ver, ¿no? Habría que ver también en qué punto estáis, ¿no? Cuál es el sector, cuáles son las demandas que os están trasladando vuestros clientes, si tenéis problemas en un área o en otra, pero bueno, tenemos clientes donde están trabajando perfectamente 5 operarios en planta con nuestra solución. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, de todas formas, voy a lanzar una pequeña encuesta. Por favor, entiendo que os tendrá que aparecer en pantalla la encuesta. Se tarda nada, 2 minutos en responderla. Así que si podéis, por favor, responder la cuestión, la encuesta. Y de momento veo que en principio ya no hay más preguntas, con lo cual dejamos aquí el webinar. Lo dicho, todos los que hayáis asistido recibiréis un correo con los contactos tanto de ICIAR como de Idoia en el caso de querer hacerles algún tipo de pregunta o lo que sea. Y poco más, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Itziar y a Idoia y nos vemos. Pues muchas gracias por acompañarnos a todos. Adiós. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho.
Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita Estatu Batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues, luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues, me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad. Y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues, mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.